Esta mañana quisiera que por favor me acompañaran a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 13. Es un pasaje corto y hoy estaremos hablando acerca de las responsabilidades tanto de los miembros como de los pastores. Y esto es fundamental para todos los que nos encontramos acá en esta mañana. Y basado en este pasaje, versículo 2 y versículo 13, surgen ciertas preguntas que van a ir siendo respondidas a lo largo del sermón. Preguntas como: ¿quiénes son los pastores? ¿Monopastorado o pluralidad de pastores en una iglesia local? ¿Cuáles son los deberes del pastor? Pero también vamos a ver las responsabilidades del miembro. Y de aquí surgen otras preguntas. ¿Qué es ser un miembro de una iglesia local? ¿Miembros o visitas? ¿Qué es lo que la Biblia aprueba? Y por último, ¿cuáles son los deberes de un miembro? Muchos miembros hoy día se comportan y viven como visitas. Y muchos pastores lideran como monarcas. Y ambas actitudes son totalmente antibíblicas. Y es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar a nosotros en estos dos versículos. Cómo el liderazgo o cómo el pastorado debe actuar, pero también cómo la membresía debe conducirse. Jonathan Lichtman dijo que la iglesia es donde la humanidad o una nueva humanidad comienza a amar a sus enemigos, tal como Cristo nos amó. Fin de la cita. Nosotros hoy vamos a iniciar una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los hermanos de Tesalónica, para que ellos aprendan a vivir esperando la venida del Señor. Y yo creo que esto es tan trascendental para nosotros en esta época como lo fue también para los hermanos de Tesalónica. Ellos tenían que aprender a vivir sus vidas en este mundo caído, siendo perseguidos por el imperio, pero esperando la venida del Señor. Así que todo lo que nosotros vayamos a hacer debe ser basado en eso, en la venida del Señor. Si tú quieres ser un profesional, debe estar basado en la venida del Señor. Si tú te quieres casar, debe estar basado en la venida del Señor. Que tu profesión sea para exaltar a Cristo, que tu matrimonio sea para exaltar a Cristo. Ese es el propósito principal por el cual el hombre fue creado. El hombre fue creado no para darse gloria a sí mismo. El hombre fue creado para darle gloria a Dios. Para eso fuimos creados nosotros. Por eso he titulado este sermón: Pastores y miembros, responsabilidades. Y yo quisiera hoy iniciar la lectura pública del versículo 2 y versículo 13. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Y a través de estos dos versículos que ustedes acaban de escuchar o que acaban de leer, por medio de estos dos versículos vamos a exhortar, vamos a amonestar con el texto que está aquí. Por medio de estos dos versículos vamos a alentarnos. Por medio de estos dos versículos vamos a decir qué es lo que está mal y qué es lo que no está mal. Y eso debe ser aceptado porque se encuentra dentro del pasaje. Por medio de estos versículos veremos a Cristo y la relación de Él con su iglesia. Por medio de estos versículos veremos cuáles son las resoluciones que cada uno de nosotros debemos hacer de manera individual y de manera personal con respecto al pasaje que vamos a estudiar. Así que lo primero que vamos a ver acá tiene que ser con las responsabilidades del pastor. Vamos a hablar primero acerca de los pastores.
Pastores y sus responsabilidades. ¿Quiénes son los pastores? Los pastores son apacentadores, son ancianos, son obispos. Esos son los pastores. Un pastor es un supervisor. Pero si usted le pregunta a un pastor de oveja, ¿qué tan fácil es su trabajo? Él te va a decir que es muy fuerte. Porque el trabajo literal de un pastor es trabajar con animales que son sucios, rebeldes, desorientados. Casi siempre se quieren salir del rebaño y el pastor, su tarea y su trabajo es muy agotadora. Es un trabajo muy agotador, tanto física como mentalmente. Si las ovejas no fuesen sucias, desorganizadas, malcriadas, fuera mucho más fácil para el pastor. Pero eso mismo ocurre también dentro de lo que es el pastorado, dentro de lo que son los pastores. El pastor solo puede ser llamado por Dios. Pastores no hacen pastores. Membresía no hace pastores. Una academia no hace pastores. Quien hace el pastor es Dios mismo. Dios coloca un llamado en el hombre. Y eso es un ardor que surge dentro de su interior por una pasión por la proclamación del mensaje de Dios. Así que para saber quién es un pastor, tú debes entender que eso se origina internamente en la vida del hombre. Cuando un hombre tiene este ardor y este deseo y esta pasión por la predicación, el otro pastor o los pastores de esa iglesia deben comenzar a ver la vida de ese hombre. No apagar el fuego, porque jamás vas a poder apagar un fuego que Dios ha comenzado en el interior del hombre. Jamás ningún hombre puede apagar ese fuego, porque es un fuego interno que Dios deposita y que empieza a consumir toda la vida del hombre. Esa es la realidad del pastorado. Ahora, si una mujer me dice a mí que tiene un fuego y un ardor, yo le puedo decir que ese fuego no es del cielo, y que ese fuego es un fuego extraño, y que ese fuego es un fuego diabólico, y que debe reprender al diablo y bajarse de ese sueño o de ese ardor que tiene. ¿Por qué? Porque solamente los hombres han sido llamados a ministrar la palabra de Dios y liderar al pueblo de Dios. Los puritanos decían lo siguiente. Voy a iniciar la cita de los puritanos. Ellos decían: cuando un hombre cumple con los requisitos necesarios, convicción para dirigir y enseñar, capacidad para el trabajo, carácter como Cristo y confirmación del pueblo de Dios, entonces, y solo entonces, podría ser considerado llamado al ministerio. Es cierto que la membresía no hace pastor, pero es cierto que la membresía aprueba el pastorado. Es cierto que los pastores de una iglesia local no hacen pastores, pero esos pastores ordenan a ese hombre que tiene ese llamado. Comprendiendo entonces esto, quisiera que veamos en el versículo 12 lo que dice el apóstol Pablo y cómo lo dice. Os rogamos, se refiere a Pablo, Sila y Timoteo, hermanos. Estos tres hombres le ruegan a los hermanos en plural de la iglesia local de Tesalónica. Y ellos le ruegan que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y velo cómo está esa frase, plural. Pablo no dice que reconozca al que trabaja entre vosotros. No, Pablo dice los que trabajan entre vosotros. Y es aquí donde surge la siguiente pregunta: ¿monopastorado o pluralidad de pastores? Siendo conscientes que es un pastor, es la persona que enseña, que supervisa, que gobierna, hay que entender que el pastor no es un monarca. ¿Recuerdan que al inicio dijimos que muchos pastores lideran como monarca? Eso es antibíblico.
El pastor no es un monarca, el pastor es un aristócrata. Y un aristócrata es una persona que tiene poderes, autoridad, porque un rey se la ha dado. Y lo que nosotros estamos viendo es que el monarca de la iglesia es Cristo, porque Él la compró con su sangre. Y Cristo ha dado autoridad a los pastores para que ellos supervisen lo que no es de ellos, sino lo que es de Cristo. Así que la membresía de una iglesia local redimida por la sangre de Cristo es una membresía que le pertenece a Cristo, no a los pastores. Entendiendo esto, el monopastorado se refiere a un solo pastor en una iglesia local. Y la pluralidad de pastores se refiere a varios pastores en una iglesia local. Y Pablo le escribe a una iglesia local, y esa iglesia local está ubicada en Tesalónica. Y Pablo le dice lo siguiente: a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes trabajan entre vosotros? Los pastores, enseñando en la predicación. La Biblia enseña que en una iglesia deben haber muchos pastores. Y ellos son iguales en lo que hacen. En gobernar, en dirigir, en enseñar la palabra de Dios. Ellos son iguales en esto. Se puede aceptar que cuando la iglesia es pequeña pueda haber un pastor, pero ya cuando va a ir creciendo, deben otros hombres que Dios y solo Dios coloca esa llama interior a unirse al pastorado. ¿Qué es lo que nos enseña Lucas? Lucas nos dice a nosotros lo siguiente. En el capítulo 20, versículo 17, Lucas, en lo que es su libro, dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Habla de muchos ancianos, muchos pastores de la iglesia, una iglesia. Habla de una iglesia y muchos pastores. Lucas, en el versículo 28 de ese mismo capítulo, también nos sigue enseñando otras cosas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El rebaño son los miembros y los que han sido colocados para pastorear y para ser obispo ha sido Dios mismo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia, la membresía, no es de los pastores, es del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Así que vemos que le pertenece a Él porque Él fue el que se sacrificó por nosotros. Tito 1:5 también te habla acerca de los ancianos. Ya vimos entonces en Hechos que te habla de los ancianos y de los obispos. En Tito 1:5 también te habla acerca de ancianos. Y vamos a buscarlo un momento para leerlo, ya que allí se encuentran dos citas que pueden corroborar lo que estamos diciendo. Por esta causa, versículo 5 del capítulo 1 de Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural. Luego en el versículo 7 de ese mismo capítulo 1 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esos hombres que son llamados deben pasar por un proceso que lo menciona tanto Tito como Timoteo en ambos libros pastorales. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, también te habla acerca de los ancianos. Así que lo que la Biblia aprueba realmente es que en una iglesia local deben haber muchos ancianos. Esto cuida mucho a la iglesia. Este es el oficio más sagrado que hay en el mundo.
Si algo quiero que ustedes recuerden es lo siguiente, hermanos. Los pastores no son empresarios. Los pastores no son economistas. Los pastores no son psicólogos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ve a los pastores como los que ellos deben solucionar los problemas de ustedes, de la membresía. Los pastores no tienen en su poder las cajas CLAC de comida. Lo que le quiero decir a ustedes es que los pastores están colocados para una sola cosa. Los pastores no están colocados para hacer terapia psicológica a la membresía, ni para sacar de su dinero para poder ayudar a otro. Los pastores están colocados para enseñar la palabra de Dios y ser fiel a la palabra de Dios. Para eso están colocados los pastores. Y es allí donde yo quiero que cada uno de ustedes comprenda que esta doctrina de la pluralidad de pastores o esta enseñanza es una enseñanza bíblica. Pero esta enseñanza también muestra de que el pastorado no puede imponerse sobre otros. Esta es una investidura digna que solamente da a Cristo, a algunos hombres, no a todos. Y esto va más allá de lo que nosotros deseamos poseer. Charles Spurgeon en una oportunidad dijo que había un hombre que tenía esa pasión por la predicación y ellos le dieron la oportunidad para que predicara luego de tanto tiempo de ver y ver al hombre, y él decía que sí tenía esa pasión. Y Spurgeon dice que en el momento que él pase y se para en el púlpito para hablar acerca de la palabra de Dios, lo único que dijo fue esto: realmente esto es muy fuerte. Que el Señor les bendiga. Una persona que no es llamada es una persona que no podrá estar capacitado para poder no solo enseñar, sino llegar al corazón de los hombres. Porque no se trata únicamente de tener buena oratoria o buena retención de un pasaje bíblico. Se basa en que tus palabras puedan penetrar en el corazón de los hombres. Y eso es algo que va en conjunto con el Espíritu Santo, que es el único que puede obrar de esa manera. Pero ahora veamos cuáles son los deberes del pastor, que de esto es que Pablo nos habla a nosotros en el versículo 12. ¿Por qué es tan importante estudiar acerca de los deberes del pastor? Por ustedes mismos, hermanos y amigos. Hay que estudiar cuáles son las responsabilidades del pastor para que la iglesia ore por el pastor. La iglesia debe orar por sus pastores. Pero también, hermanos, hay que saber cuáles son las responsabilidades del pastor para que la iglesia, la membresía, evalúe a sus pastores. El liderazgo puede llevarte a ti a un orgullo y te puede a ti tratar de enseñorear sobre otros. Cuando tú sabes cuáles son los deberes de un pastor y ese pastor se sale de sus deberes, tú como miembro de iglesia no puedes seguir permitiendo que él lidere en tu iglesia local. No puedes permitir eso. Al presidente Jair Bolsonaro de Brasil se le preguntó que por qué él estaba dispuesto a que una sociedad como la brasileña estuviese armada. Y él dijo: yo estoy dispuesto al porte de armas a todos los hombres, a todos los brasileños, porque solo así no se permitiría una dictadura en Brasil. Porque cuando algún presidente trate de imponer su autoridad, los ciudadanos brasileños saldrán en defensa de la patria. Y cuando nosotros como miembros de iglesia sabemos cuáles son las responsabilidades del pastor y el pastor se sale de sus deberes, es la obligación, y solo así la obligación de la membresía, decirle al pastor que vuelva a sus deberes, o si no, que abandone su cargo. ¿Por qué estudiar? No solo para orar por el pastor, no solo para evaluar al pastor, sino para aprovechar al pastor, para aprovechar su predicación, para aprovechar su deber, su obligación. Por esto yo debo aprender cuáles son sus deberes. Y por último, se debe apreciar
el trabajo del pastorado. Y es que nuestro texto revela esto, los deberes a través de 3 verbos: trabajar, presidir y amonestar. Trabajar. Los pastores trabajan. ¿Qué es trabajar? El pastorado es un trabajo, como le decía, agotador física y mentalmente. Es muy agotador este trabajo. Pero el pastor está llamado a dejar todo por la predicación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, el Señor le dice al pastor, a los pastores de la iglesia de Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo. Y ahí se refiere a dejar todo lo que tú tienes por trabajar para tu Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice que el Señor es quien produce esto. Y este trabajo es un trabajo agonizante. Este es un trabajo que no lo puedes dejar a media. Es un trabajo que te destruye físicamente. Es un trabajo que las esposas de los pastores son las que más sufren. Pregúntale a una esposa de pastor qué hace el día sábado. Pregúntale si pueden salir el día sábado a compartir, a echar broma, a ir a una comida o a distraerse. No puede. Porque el día sábado es el último día de la semana donde el pastor ya debe ir observando y meditando en todo el proceso de trabajo durante la semana para la exposición del día del Señor. Muchas veces ella quiere que la escuchen, pero poco se escucha. Pero aún ellas siguen estando allí como un baluarte, como una ayuda también para fortalecer la vida de los ministros. Por esto es que tú debes amar no solo al pastor, tú debes amar la familia del pastor. Pero para poder amar su familia, tú debes amar primero a Cristo. Si amas a Cristo, amas al pastor y a su familia. Si amas a Cristo, amas tu iglesia local. Pero una persona que no ama a Cristo tampoco podrá amar su iglesia local. Nosotros somos llamados a afirmar el corazón de los ministros. Los pastores, hermanos, son ovejas también. Los pastores necesitan de pastores. Los pastores necesitan de gente que los escuchen. Los pastores sufren. Los pastores, ellos son expuestos también a la tentación. Los pastores sufren lo mismo que ustedes sufren. Pero ¿quién los escucha a ellos? ¿Quién ora por ellos? ¿Quién los visita a ellos? ¿Quién los llama a ellos? Tú debes ver que tu pastor es un miembro del cuerpo de Cristo. Estos no son 2 equipos separados, pastores y miembros. No, es un solo equipo. Es un solo equipo donde todos trabajan para la gloria de Dios. Esos son los ministros. Y Pablo dice: estos son los que trabajan entre vosotros. Pero el segundo verbo es presidir. Presidir es gobernar. Y aquí es donde entendemos que los pastores son hombres que gobiernan porque Dios le ha dado una autoridad. Ellos gobiernan al rebaño. La investidura que los pastores tienen es una investidura que ha sido dada por Dios, no por la iglesia. Es una investidura que ha sido dada por Dios y aprobada por la iglesia. Usted no puede decir que usted hoy vino a la iglesia. Usted es parte de la iglesia y usted se somete a su iglesia local. Como miembro de iglesia, eso es lo que ocurre con la membresía de iglesia. Algunos creen que la iglesia local es simplemente un club, es simplemente un centro comercial. Es algo donde yo puedo ir y salir cuantas veces quiera. Y la realidad es que eso no es así. La realidad es que en la iglesia local se gobierna. En la iglesia local se lidera. Y se lidera es a la membresía. Pero esa membresía debe evaluar a sus pastores. Esa membresía está llamada a evaluarlos antes de reconocerlos. Es muy peligroso que usted reconozca sin evaluar. Esto es muy parecido
a un joven que quiere casarse sin antes entender si esa profesión, si tiene una profesión de fe o no. Es muy peligroso todo esto. Es muy peligroso colocar a un hombre que dirige una nación sin saber si ese hombre ha sido preparado en las universidades para liderar una nación. Y ve lo que está ocurriendo hoy día. El presidente de la OMS no es un doctor, pero es el presidente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo un hombre que no tiene una preparación en medicina puede estar a cargo de la organización más importante del mundo que tiene que ver con la salud de todos los habitantes del mundo? Eso es algo que está fuera de lo que es ser consciente de una labor y de un trabajo como ese. Eso no puede ocurrir en la iglesia local. Y por eso ustedes deben entender que la responsabilidad del pastor es trabajar en la palabra de Dios. La responsabilidad del pastor es predicar fielmente la palabra de Dios y exhortar con la palabra de Dios y mostrar a Cristo con la palabra de Dios y alentar con la palabra de Dios. Pero también es gobernar, es dirigirlos. Pero recuerden, aquellos hombres que tengan este deseo, nosotros no somos reyes, nosotros simplemente somos gobernadores. Es decir, un gobernador de una provincia le debe todo el respeto al rey. Nosotros simplemente somos personas que Dios ha colocado y que nosotros daremos cuenta a ese Dios por las cosas que hemos enseñado, que hemos permitido y que hemos restringido en esa provincia. Nosotros no hacemos leyes, nosotros hacemos que se cumplan las leyes. Una iglesia necesita gobierno, una iglesia necesita orientación y necesita planificación. Esas fueron las palabras de Strauss. Luego de ver que los pastores trabajan y que los pastores gobiernan, el tercer y último verbo que tiene que ver con las responsabilidades es amonestar. El pastor instruye, alimenta al rebaño. Y ahí vemos el Salmo, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que Jehová, nuestro Dios, es el pastor y Él alimenta a su rebaño. Y el pastor está para amonestar y es instruir y es dar comida. Pero recuerda que solo las ovejas se gozarán de este alimento. Los pastores son los únicos que tienen la labor principal de alimentar la grey. Los únicos. Y por eso algunos de los muchachos en esta iglesia, aun cuando no son pastores, el rol que hacen es rol de pastor. Porque una persona que predica, ese trabajo y esa función es del pastor. Así que esos son roles que no le corresponden a cualquiera, sino son roles que le corresponden al pastor. Así que cuando una persona, un hombre, predica la palabra de Dios y aún no ha sido llamado al ministerio pastoral, él debe vivir como un pastor, porque está haciendo funciones de pastor. Aquí, hermanos, quisiera ver a Cristo en este pasaje, y es que vemos a Cristo como el gran pastor de las ovejas. Lo dice el libro de Hebreos. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el soberano, el que gobierna. Él no es un pastor que se le delegó una función. Él es el que tiene todo el control de todo su pueblo. Y en honor a este gran pastor de los pastores es que todo miembro debe someterse a la autoridad que Cristo ha colocado en la iglesia local. En los evangelios Jesús dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Era lo que el canto decía. Si amas, tú entregarás tu vida por las ovejas. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo, como buen pastor, entrega su vida, va a la cruz, se sacrifica para encaminar la vida de los suyos. ¿Qué resoluciones podemos tomar con respecto a este primer pasaje, a nuestro versículo 12, o parte del versículo 12? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuiste llamado tú? Quizás tú digas: yo no soy pastor, así que eso no tiene nada que ver conmigo. Usted es
hombre y usted es cabeza de un hogar. Y si usted aún no se ha casado, usted en algún momento se va a casar. Y si usted en algún momento se va a casar, usted tiene que entender que usted va a ser la cabeza de ese hogar y que usted está allí para trabajar y para esforzarse, para sacrificarse por su familia. Que usted está allí para llevar a su familia a Cristo. Que usted está allí para gobernar con amor a sus hijos y llevarlo por medio de la palabra de Dios. Y que usted está allí para instruir y amonestar con la palabra de Dios. Para eso Dios te ha colocado. Tus funciones como hombre son esas: mostrar a Cristo. Si tu anhelo es ser pastor, no olvides que no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas. No lo olvides. Tu vida será pública y tu recompensa va a estar en el cielo. Si tú quieres ser pastor, recuerda lo siguiente: vas a tener pocos amigos. Las personas muchas veces te van a ver con mala cara. Van a hablar mal de ti. Te van a decir que tú eres fuerte, que eres cruel, que no tienes misericordia. Van a ver todas las imperfecciones que puedan haber en tu vida y que te van a tratar de destruir por completo. Eso fue lo que hicieron con Cristo. Eso fue lo que hicieron con Pablo. La iglesia de Corintio destruyó el corazón completo de Pablo y Pablo dijo: yo los amo mientras que ustedes a mí me amen menos. Así que si quieres ser pastor, tienes que estar dispuesto a que tus hermanos que aman te destruyan por completo. Si quieres ser pastor, ¿qué resoluciones quisiera dejar a aquellas personas, a aquellos hombres y a aquellas mujeres para que animen a sus esposos? Las siguientes 5 resoluciones que tienen que ver con el hombre, con el ministerio pastoral. Primero, resuelvo amar mi iglesia con todo mi corazón, con toda mi alma, aun cuando ella me ame menos. Esa es nuestra primera resolución de nuestro pasaje. Yo resuelvo amar a mi esposa aunque ella no me ame. Yo resuelvo amar a mis hijos aunque ellos traten de imponerse. Pero les mostraré a Cristo siempre. Segunda resolución: yo resuelvo aceptar mi soledad en el sufrimiento. Todo pastor tiene que entender que él, a pesar que llegará siendo recibido por casi todos los miembros de iglesia, va a llegar un tiempo donde va a quedar totalmente solo y va a tener que sufrir solo. Así que tú debes entender eso. Yo resuelvo aceptar mi soledad en el sufrimiento. Cuando más necesite de ellos, ellos no van a estar y yo voy a aceptar eso. Tercero, yo resuelvo gobernar sin enseñorearme de los demás. Cuarto, yo resuelvo nunca instruir, amonestar y exhortar sin usar el texto en su contexto. Y por último, yo resuelvo permitir la crítica como un proceso santificador en mi vida. Eso debe aceptarlo el pastor y todo hombre. Que su esposa le diga: mira, esto que hiciste está mal por esto y esto y esto. La Biblia me enseña a mí de que tú debes orar con nosotros. La Biblia me dice a mí de que tú debes leer la Biblia con nosotros. La Biblia me dice a mí de que tú debes alabar al Señor con nosotros. Y ese hombre debe aceptar esa crítica, porque esa crítica santifica su vida. Ahora, hermanos, pasemos a los miembros y sus responsabilidades. ¿Quiénes son los miembros? Y Pablo dice: os rogamos, hermanos. ¿Quiénes son los miembros? Los miembros son los hermanos. Es un grupo de cristianos que asisten regularmente a su iglesia local. Ellos viven en una comunidad congregacional para alabar y glorificar a Dios. Y lo exaltan por medio de los principios regulatorios que Él ha dejado. Y esos elementos constitutivos, ¿cuáles son?
Todo miembro de iglesia exalta a Dios por medio de la oración. Un miembro está obligado a orar, a escuchar la predicación, a ser amonestado. Un miembro es una persona bautizada. Un miembro participa de la Santa Cena. Un miembro adora a Dios por medio de la lectura de la palabra. Un miembro se expone a ser disciplinado por su iglesia local. Un miembro adora a Dios por medio de la recolección de diezmos y ofrendas. Eso es un miembro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre miembros y visitas? Una visita es una persona que no tiene responsabilidades con la iglesia local, por ende no tiene responsabilidades con Cristo. Una visita es una persona que le han estado hablando acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca del evangelio, acerca del pecado, acerca del arrepentimiento. Eso es una visita. Una visita es una persona que tiene el deseo de seguir conociendo más a Dios. No asiste siempre a los cultos de la iglesia local, pero una vez más que otra, escucha acerca de la palabra de Dios. Eso es una visita. No tiene responsabilidades. Una visita es una persona no bautizada, no participa de disciplina, nunca va a ser disciplinada. ¿Okay? Una visita jamás va a ser disciplinada. Una visita no participa de la Santa Cena. Una visita no va a un compromiso con su Señor en lo que es membresía, no. Pero ¿qué es un miembro? Un miembro es un siervo que le pertenece al rey y que se deja gobernar por el rey y es parte del reino de Dios. Eso es un miembro. Un miembro es una persona que regularmente asiste a la iglesia local. Un miembro es una persona que ama a la iglesia local. Así que congregarte con tu iglesia visible es fundamental para un miembro. Un miembro, en medio de la pandemia que está ocurriendo entre nosotros, ese miembro va a sufrir por no poder congregarse. Eso ocurre en un miembro. Un miembro que no puede, pero que sufre internamente. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo logro yo ser miembro de una iglesia local? 3 cosas. Primero, ser creyente. Segundo, ser bautizado. Y tercero, tener un compromiso. Creyente, bautizado y compromiso para ser miembro de una iglesia local. Ahora, ¿cuáles son los deberes de un miembro? Y es aquí donde Pablo dice, el primer deber de un miembro, reconocer a sus pastores. Hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Ya vimos que se refiere a los pastores. Un miembro reconoce. Y reconocer no es simplemente de que, yo lo conozco. Usted no puede decir que usted conoce a Cristo si usted no ama a la iglesia de Cristo. Usted no puede decir de que usted es el amigo del presidente de los Estados Unidos simplemente por verlo en televisión. Usted no puede decir de que usted es miembro de una iglesia simplemente por escuchar los sermones por internet. Usted debe reconocer, y reconocer es apreciar el liderazgo de los pastores que Cristo ha colocado allí. Todos nosotros tenemos puntos ciegos. Esos puntos ciegos son aquellas partes de nuestras vidas que nadie ve. Que solo nosotros sabemos cuáles son esos puntos ciegos y Dios mismo. Y es allí donde te das cuenta de que esos pastores necesitan de ti. Y Pablo dice, reconócelo a ellos. Pero reconocerlo, ¿por qué? John MacArthur dice que un pastor puede tener un carácter fuerte. Un pastor puede ser una persona que tú quizás no quieras amar tanto y que prefieras a otros pastores. Pero John MacArthur dice, ese pastor debe ser apreciado
ilimitadamente, no por su carácter, sino por su trabajo, es decir, por su predicación. Entonces tú debes apreciar a tu pastor no por el carácter que tiene, sino por el trabajo que él hace. Pero también te dice MacArthur que esto de reconocer en el contexto se refiere también a ser recompensado de manera monetaria. Ellos dicen que un pastor no puede estar trabajando en las cosas del mundo, que un pastor debe ser ayudado por su iglesia local, económicamente, para sostenerlo a él. Y es aquí donde Timoteo, capítulo 5, en la primera epístola, versículo 17, dice que la iglesia debe sostener económicamente a los que trabajan diligentemente en la predicación. Así que reconocer a tu pastor es apreciarlo ilimitadamente, no endiosarlo, es apreciarlo ilimitadamente, colocando a un lado sus defectos y reconocerlos monetariamente. Segundo, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor, y aquí te dice, por causa de su trabajo, por esto es que lo debes hacer. Muy alta estima significa respeto a tu pastor. Yo escuchaba la lectura de esta mañana y la lectura dice que cuando tú vayas a decir algo en contra de tu pastor, lleva testigos. Y eso fue lo que hicieron con Cristo. Con Cristo llevaron falsos testigos para destruirlo y llevarlo a la muerte. Y cuando tú veas que quizás tu pastor se está saliendo de lo que son sus deberes, tú debes tener testigos. Y testigos que sean realmente piadosos para poder tú hablar con ese hombre que ha sido colocado por Dios. Recuerden ustedes, los pastores no son perfectos. Ellos son personas como ustedes. Se espera que los pastores sean sabios, que sean personas prudentes. Eso es lo que se espera. Pero los pastores no son infalibles, ¿okay? Los pastores tienen errores como tienen ustedes. Los pastores necesitan ser exhortados, como ustedes son exhortados. Y por eso se necesita que los pastores tengan otros hombres a su lado para que se exhorten mutuamente. Pero cuando se vaya a exhortar, debes exhortarlo con amor, porque Cristo lo ha colocado para que te dirija. Pero ¿sabes qué necesitan tus pastores? Tus pastores necesitan ser animados. Quizás tú digas, bueno, yo hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. A mí nadie me visitó. A mí nadie me animó hoy. Durante toda la pandemia nadie me hizo una llamada. Pero medita un poco en la vida de tus pastores durante la pandemia. Tus pastores debieron predicar sin personas en la iglesia. Los pastores debieron elaborar sermones que iban a ser escuchados por 2 o 3 personas, es decir, por su esposa y por sus hijos. Y los pastores debieron ser apasionados en esa entrega. Tus pastores en esos días no tenían ganas de estudiar la Biblia tampoco. Ellos tampoco tenían ya ganas de seguir elaborando sermones tan largos para que fuesen escuchados por pocas personas. Tus pastores también sufrieron. Así que tú trata de estimular a tus pastores. Cuando Pablo dice, estímalos y ámalos, Pablo también está diciendo, protege a tus pastores. Protégelos. Cuando un pastor va a hablar con una mujer, su esposa tiene que estar allí siempre. Siempre tiene que estar allí. ¿Para qué? Para proteger la vida de su pastor. Mujeres, si ustedes en algún momento necesitan hablar con el pastor y al pastor se le olvida de que su esposa esté allí o la esposa no puede estar allí, pero que haya un testigo, que sea de una manera pública o abierta, que otros vean, para que protejas la vida de tu pastor. Si una mujer quiere hablar contigo a sola y tu pastor no reacciona, tú dile, pastor, ¿será que su esposa puede estar con nosotros? Así y solo así vas a proteger no solo la intimidad, la vida de tu pastor y la reputación de tu pastor. Esas son las tareas y responsabilidades de un miembro. Guarda la reputación de tu pastor. Aprecia sin límite a tu pastor.
Valóralo. Mándale un mensaje. Escribe una carta animándolo. No tiene nada que ver con su personalidad. Tiene que ver con su trabajo siempre. Y por último, Pablo dice, tened paz entre vosotros. Hermanos, te habla acerca de someterte. Tener paz. ¿Cómo se tiene paz en un gobierno? Cuando los ciudadanos se someten al gobierno. La única forma de tener paz en la iglesia local es que la membresía se someta voluntariamente a la palabra de Dios y por ende al pastorado de la iglesia local. Pero eso no siempre ocurre. Casi siempre los grandes problemas en las iglesias locales surgen en la membresía hacia el pastorado. Las grandes guerras y conflictos bélicos dentro de la iglesia local surgen de las personas que están sentadas contra los que predican y contra los que dirigen. Y Pablo dice que la membresía, ellos deben ser fieles y deben mantener la unidad. Paz, hermanos, habla acerca de una reconciliación, acerca de una tranquilidad, acerca de una estabilidad. Y recuerda, si ellos son fieles a la palabra de Dios, tú también seas fieles a ellos. Así que la última resolución que tiene que ver con respecto a esto, a esta parte de los miembros, es ama la membresía. Si no eres miembro, ama ser miembro. La expresión se muestra por medio de tu obediencia ante lo mencionado acá. No ames ser simplemente una visita. Busca ser parte de la familia. Esto es una familia. Yo tengo 3 resoluciones para los miembros, porque cuando tú ves a Cristo, tú ves que este Cristo es un siervo sufriente, es un siervo que se somete al Padre, es un siervo que se somete a la autoridad para favorecer a otros. Así que cuando tú te sometes a tu pastor, cuando tú te sometes a tu iglesia local, tú buscas el beneficio de otros. Las 3 resoluciones son las siguientes. Resuelvo reconocer a mis líderes antes que a mí mismo. Segunda resolución. Resuelvo amar a mis líderes y protegerlos. Tercero. Resuelvo seguir construyendo la unidad en mi iglesia local. Esas son las cosas que tú debes hacer. Para concluir, lo hermoso de este pasaje es que nosotros necesitamos de otros. Incluso tus pastores necesitan de otros. Un cristiano no vive aislado de la iglesia local. Un cristiano vive en comunidad cerca de su iglesia. Dios nos diseñó, fue para esto, para que todos como una familia y como un solo equipo adoremos y amemos a nuestro Dios, pero también a nuestra iglesia local. Así que yo quiero que tú reflexiones en lo siguiente. ¿Acaso tú eres un miembro hoy día que has estado viviendo durante todo este tiempo como una visita? Si eso es así, tú necesitas de Cristo. Urgentemente necesitas de Cristo. Ese es el único lugar seguro que hay. Si tú estás viviendo como visita en tu iglesia local cuando eres un miembro, te puedo asegurar que te estás autodestruyendo. Te estás autodestruyendo. Te estás matando tú mismo con lo que estás haciendo. Compromiso o nada es esto. La membresía se compromete a Cristo o no se compromete. Debes amar a Cristo. Tú necesitas amar a Cristo.